para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. En la primera carta a Timoteo, y el día de hoy vamos a continuar, vamos a empezar lo que es el versículo 5. Y le voy a pedir que me acompañe para leer el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, bendito Señor, por el honor, el privilegio que me das de poder estar delante de tu congregación, delante de tu iglesia una vez más, Señor, con el propósito de ser edificados a través de tu palabra. Esta noche, Señor, te pido perdón por mis pecados. Ruego, Señor, que derrames tu gracia, tu misericordia y tu bondad en mi vida, que pueda yo ser un instrumento esta noche para mis hermanos y para mí también, Señor, que tu palabra pueda darnos esa luz, esa claridad, el discernimiento, de tal manera que podamos también atesorar tu palabra y llevarla por obra. Gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús he orado, amén y amén. ¿Pueden sentarse, amados hermanos? Gracias a Dios por el privilegio nuevamente que me da el Señor de estar aquí delante de vosotros. El día de hoy he titulado como tema, ¿cómo confrontar el pecado en la familia bíblicamente? Claramente el texto de la carta le dice a Timoteo que exhórtale como a padres. Exhórtale, el apóstol Pablo manda a Timoteo a exhortar, ¿verdad? Y aquí hay un ejemplo de cómo exhortar a los más grandes, a los padres, a los jóvenes, a los hermanos, a las ancianas, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche, cómo confrontar el pecado en la familia. Yo creo que es muy claro que fallar y pecar es una realidad entre los hijos de Dios. Si nos preguntamos, a cada uno de nosotros hemos pecado, yo creo que todos vamos a decir que sí, ¿verdad? Porque el pecado es algo que mora en nosotros. A pesar de que nosotros ya hemos sido salvos, hemos sido perdonados, hoy estamos aquí delante del Señor, es por la justicia de Cristo. Pero todos los días nosotros experimentamos alguna forma de pecado, sea con nuestros pensamientos, sea con nuestras palabras, sea con nuestras actitudes. Todos pecamos. Y eso no está bien. No está bien en el sentido de que tenemos un Dios que es santo, ¿verdad? Tenemos un Dios que es santo, que nos manda a nosotros a ser santos como Él es santo, dice su palabra. Así que Dios quiere que nosotros seamos santos en toda nuestra forma y manera de vivir, porque Él dice también en su palabra que nosotros somos sus hijos. Nosotros somos sus hijos y nosotros en la congregación, todos aquí somos hermanos. Y cuando alguien peca en la familia o en la congregación, afecta a todos. Si nosotros pecamos en la congregación, afecta a todos nuestros hermanos, afecta a nuestros pastores, afecta a nuestros líderes y nos afecta a nosotros personalmente. Y dependiendo del tipo de pecado que nosotros hagamos, llega a afectar hasta nuestra familia, de tal manera que el pecado puede incluso lastimar
a toda la familia, padre, madre, hijos, y eso no está bien. Sin embargo, hay algunos pecados que son ocultos, que no se notan. Hay otro tipo de pecados que nosotros hacemos que nosotros consideramos que no son tan graves, pero para Dios todo pecado es igual. No hay un pecado más grande, un pecado más chico, todos son pecados. Sin embargo, nosotros como iglesia debemos constantemente exhortarnos en cuanto al pecado. Mis amados hermanos, cuando el pecado se convierte en un patrón repetitivo, merece exhortación y merece ser confrontado. Como le dije, somos una familia y todos aquí nos conocemos, y de repente uno de nosotros puede pecar. No tenemos licencia para pecar, pero somos pecadores. Pero si ya eso se convierte en un patrón que repetidamente yo hago el mismo pecado, hay un problema. Hay un problema que necesita resolverse. Se necesita exhortarnos. Aquí aparece la palabra exhortar, que es una acción. La palabra exhortar es una advertencia. La palabra exhortar nos da un aviso. La exhortación es una palabra que es usada en muchos pasajes de la Biblia. Es generalmente usado para exhortación. Y la palabra es paraclesis, es el verbo, paraclesis en el griego, y el verbo de paraclesis es parakaleo. Esta palabra originalmente indica un requerimiento o un acercamiento con la misma raíz que se usa para consolar o para abogar. Nuestro Señor Jesucristo usó esta palabra porque Él aboga por su iglesia. Esta palabra es una palabra que a nosotros nos motiva a consolar, a confortarnos mutuamente. Aquí en este pasaje nosotros podemos ver entonces que la iglesia se usa la metáfora como de una familia. A lo largo de las escrituras nosotros podemos ver muchas metáforas en cuanto a cómo se presenta a la iglesia. Por ejemplo, en Primera de Pedro se le llama nación santa. En Apocalipsis 5:10 se le llama la iglesia de un reino, ¿verdad? También en Juan 15:5 a la iglesia se le llama una vid. Y hay muchas metáforas. Está la otra metáfora de la iglesia como templo. Pero en este pasaje nosotros podemos ver que a la iglesia usa una metáfora como el de la familia. Así que cuando hablamos de la familia, mis amados hermanos, estamos hablando de intimidad, estamos hablando de cuidado, estamos hablando de franqueza, estamos hablando de amor. El Señor Jesús dijo en Juan 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también vosotros os améis unos a otros. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos por los otros. Mis amados hermanos, el amor es la columna vertebral de la familia en la iglesia. Dentro del marco del amor de los creyentes entre sí, hay un elemento muy necesario que a menudo es pasado por alto, que es la confrontación del pecado. Muchas veces nosotros evitamos hablar del pecado con nuestros hermanos, con nuestra familia, porque no queremos quedar mal.
Sin embargo, la palabra de Dios nos manda a exhortar, a confrontar el pecado, tanto en la iglesia como en nuestros hogares. En la iglesia como en la familia se debe tener en cuenta la desobediencia, porque esa es la característica de una familia amorosa. Si nosotros verdaderamente amamos a nuestros hermanos, amamos nuestro hogar, tenemos que exhortar en cuanto al pecado. ¿Por qué? Porque el verdadero amor se interesa en que los otros disfruten de la bendición de Dios y prosperen espiritualmente. No se trata de condenar, sino se trata de ser un apoyo, de dar una advertencia, de tal manera que nuestros hermanos puedan seguir creciendo y que puedan disfrutar de todas esas bendiciones espirituales. Cuando nosotros exhortamos, no vacilamos en confrontar el pecado. Así que en este breve pasaje abarca este asunto muy importante de cómo debe hacerse esto en la familia del Señor. Y si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo de una manera bíblica también. Porque lo podemos hacer de una manera que no es bíblica y en vez de nosotros consolar, en vez de nosotros acompañar, en vez de nosotros advertir, también podemos lastimar. Aquí Timoteo era parte de la familia espiritual que estaba ubicado en Éfeso. Estuvimos aprendiendo en los capítulos anteriores y estuvimos viendo que algunos miembros de la iglesia estaban pecando. Dice que unos habían abandonado la verdad y la piedad. Otros habían naufragado en cuanto a la fe. Algunas mujeres habían abandonado su función y estaban tratando de usurpar la función de los hombres en el tema del liderazgo. Algunos de los hombres que aspiraban al liderazgo no eran aptos, así que Pablo dio los requisitos necesarios tanto para los ancianos como para los diáconos para ser aptos. Otros estaban enseñando falsas doctrinas y estaban enseñando doctrinas de demonio también. En el capítulo 5, versículo 11 al 13, dice que algunas de las viudas de más edad estaban llevando una vida impura, al igual que las más jóvenes. Es obvio que la condición de la familia espiritual en Éfeso exigía una corrección. Había que confrontar el pecado, ya que perturbaba la intimidad de la familia. Además de eso, esa intimidad permite que el pecado se disemine por todos los miembros de la familia como una enfermedad que es. Pablo advirtió a los corintios a enfrentarse a sus miembros pecadores. En 1 de Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 7 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es que Cristo ya fue crucificado por nosotros. Versículo 9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o ávaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?
porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Imagínense aquí esta parte fuerte, que incluso la palabra de Dios nos manda a apartarnos de aquellas personas que son rebeldes, que no reconocen su pecado y que están practicando el pecado. No está hablando de las personas que están fuera de la congregación, está hablando de las personas que están dentro de la congregación, porque los que están afuera dice que Dios los juzgará. Ya Timoteo conocía la importancia de la disciplina, así que Pablo no hace énfasis en este pasaje con respecto a la disciplina. Veamos algunos ejemplos de la disciplina y el castigo por el pecado. En 2 de Samuel capítulo 7 versículo 14, Dios dijo del descendiente de David: yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. En Job 5:17 dice de la disciplina de Dios: he aquí, bienaventurado el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. La disciplina es algo bueno, amados hermanos. Somos bienaventurados. Sin embargo, Dios se lamenta por Israel en Jeremías 44, versículo 4 al 5. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Y hay un pasaje más categórico sobre la importancia de la disciplina en la familia de la iglesia que se encuentra en Mateo, capítulo 18, versículo 15 al 17. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Verdad? Si alguien persiste en su pecado, simplemente está mostrando que no ha creído, que su fe es falsa. Porque un verdadero creyente busca la santidad. Un verdadero creyente busca ser como Cristo. Un verdadero creyente ama todo lo bueno y aborrece lo malo. Así que era parte de la función de Timoteo como pastor de la iglesia confrontar el pecado. Se debe confrontar el pecado, mis amados hermanos, sin temor alguno. Ezequiel capítulo 2, versículo 3 al 6 dice: y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras entre escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, sino ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El pecado, mis amados hermanos, debe confrontarse. En Tito 2:15, Pablo ordenó a Tito: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Si lo hacemos bíblicamente, lo podemos hacer con toda autoridad,
exhortando y reprendiendo. No condenando, porque nosotros no tenemos esa licencia. Nadie te menosprecie, tal reprensión debe ser severa, dice en Tito 1:13. La reprensión del pecado, mis amados hermanos, debe hacerse con toda paciencia también. Debemos nosotros de confrontar con amor. En el versículo 1 de nuestro texto dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale. Dos verbos se rigen en este pasaje. El primero es epipleso, que es la palabra reprenda. Es un término fuerte y se refiere a una reprensión áspera o violenta. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, aunque una palabra relacionada aparece en el capítulo 3, versículo 3, donde escribe a un anciano como a alguien que no es dado a la violencia física. Aquí Pablo prohíbe la violencia verbal más que la física. Aunque un cristiano pecador no se le debe acribillar con palabras duras, esto no es parte del amor de la familia. El texto dice que nosotros debemos exhortar. Exhortar es paracaleo, que significa amar, exhortar, demandar o apelar. Esa es la forma correcta, exhortando. Exhortar también podría traducirse como fortalecer, y tiene la idea de ir al lado para sostener al más débil. Y esta palabra que se relaciona es la que les mencioné anteriormente, es paracletos. Este es un título que es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos fortalece, que nos levanta. De tal manera nosotros como familia debemos exhortarnos de esa manera, sosteniendo al más débil, ir al lado del más débil. Las Escrituras son también una fuente de fortaleza. Como la palabra de Dios y el Espíritu de Dios fortalecen a la familia de Dios, así debemos ir en ayuda cuando un hermano peca, fortaleciendo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1 al 2, habla sobre estas responsabilidades al decir: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos a los otros las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. La confrontación del pecado en la iglesia no se debe hacer con ataques violentos a los hermanos y hermanas que han caído. No, más bien los santos que pecan deben confrontarse con amor, fortaleciéndose y animándose para que vivan vidas santas. Debe ser una confrontación que restaure, una confrontación que redime, una confrontación con amor. Debe hacerse con una actitud con mansedumbre. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 24 y 25. Aquí entonces nosotros, después de haber anunciado en general el principio para afrontar el pecado en la familia, aquí Pablo aplica a 4 grupos el cómo exhortar: a ancianos, a jóvenes, a ancianas y a las jovencitas. Al anciano se le debe tratar con respeto a la hora de exhortarle, como a un padre, dice. Como a un padre nosotros debemos de exhortar. No se usa aquí la palabra para hablar del oficio del anciano, de presbíteros que habíamos anunciado, sino se usa la palabra como alguien ya de edad.
Aquí el contexto indica que Pablo tiene en mente la categoría general de hombres ya mayores. Como un hombre joven, Timoteo debía confrontar a los ancianos que pecaban con el mismo respeto y diferencia que mostraría a su propio padre. De esa manera, ¿verdad? Porque nosotros no vamos a venir y tratar mal a nuestro padre. Si nosotros nos tocaría exhortar a nuestro padre, seguramente lo vamos a hacer con amor, con respeto. Y así mismo lo manda la palabra del Señor. La Biblia pone muy en claro que a los de mayor edad se les debe de tratar con respeto. En Levítico 19:32, la palabra de Dios ordena: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. En Proverbios 16:31 dice que corona de honra es la vejez. También se ordena en las Santas Escrituras el respeto al padre de uno. En Proverbios 4, versículo 1 al 4 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. En el Proverbio 30:17 advierte en términos gráficos de las consecuencias de no mostrar respeto. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. La desobediencia al padre en el Antiguo Testamento podía incluso resultar en la muerte también. En los tiempos de nosotros no se practica, pero en los tiempos de Éxodo, el que maldijera a su padre o a su madre dice que moriría. Con ese mismo respeto mostrado al padre de uno se debe mostrar cuando se exhorta al hermano anciano de mayor edad, con respeto. Aunque no está dentro de una situación conocida, la reprensión de Daniel a Nabucodonosor, aquí tenemos otro ejemplo, es un modelo de cómo hacerlo con un anciano. En Daniel 4:27, Daniel mostró un gran respeto cuando confrontó el pecado de Nabucodonosor, donde le dijo: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Hay muchos más ejemplos de cómo usar la reprensión, de cómo usar la exhortación. En Gálatas 2, versículo 11 al 14 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, le pregunta: ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí le está preguntando, no lo está condenando. Aunque confrontó a Pedro con su equivocación, Pablo, no obstante, lo hizo con respeto y con amabilidad, preguntándole. No lo hizo con una declaración así, acusándole, ni con gentileza, sino con una pregunta.
Confrontar a alguien que está en pecado con mansedumbre es la responsabilidad de cada uno de nosotros como familia que somos. Sin embargo, cuando un hermano que peca es un anciano, debe hacerse con un especial respeto. Luego vemos cómo exhortar a los más jóvenes. A los más jóvenes dice que debemos de exhortarlos como a hermanos. Hay que tratarlos como a hermanos, dice. El verbo como hermanos supone que no hay un aire de superioridad en términos que implica la ausencia de cualquier jerarquía. No sentirme yo superior a mi hermano. En el Antiguo Testamento se le prohibía a los israelitas odiar a sus hermanos. En Levítico 19:17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Ejemplo de amor y humildad se mostró en la actitud de José. Ahí tenemos un ejemplo muy bueno. José con sus hermanos, a pesar de lo mal que lo habían tratado, a pesar de que lo vendieron, que lo trataron mal, la actitud de José no fue de condenarlos a ellos. Al contrario, les hizo el bien, les perdonó y les hizo saber que era de parte de Dios. Dios había obrado de tal manera, porque Dios es santo. Y en el Nuevo Testamento ordena también a los creyentes que se amen unos a otros como a hermanos. El apóstol Juan escribió: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y el que no, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Pedro también exhortó a los creyentes: amad a los hermanos, 1 de Pedro 2:17, como hizo Pablo, amaos los unos a los otros con amor fraternal. También Hebreos, el escritor, ordena que los creyentes se amen unos a otros. Dice Hebreos 13:1 que permanezca el amor fraternal. Así que tal amor, a pesar de que nosotros vamos a amar a nuestros hermanos, no excluye que confrontemos el pecado, pero que lo hagamos de tal manera, con respeto, no sintiéndome yo superior, sino tomando en cuenta que es mi hermano. Como se ha observado, nuestro Señor también ordenó tales reprensiones en Mateo 18:15. Dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. En Lucas 17:3 dijo: si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Ya lo hemos visto anterior. Pablo escribió en Gálatas 6:1 con relación a los hermanos cristianos, sorprendiéndolos en alguna falta. A los tesalonicenses también escribió: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Todos estos versículos anteriores lo que indican las confrontaciones entre los hermanos debe ser con humildad, debe ser con amor. Tal es el espíritu que debe estar presente cuando se confronta a un joven, con humildad y con amor. Luego sigue con las ancianas. A las ancianas también hay que exhortarlas como a madres. Se les debe tratar amablemente como a madres. La Biblia ordena el respeto de las madres también.
En Éxodo 20:12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y Proverbios deja muy claro la importancia de honrar a las madres. Dice Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En el capítulo 6, versículo 20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu madre y no dejes la enseñanza de tu madre. En el capítulo 23, versículo 22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. El apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo tratar a las ancianas en Filipenses 4, versículo 1 al 3. Ofreció un consejo de cómo afrontó el caso de dos mujeres que estaban causando problemas en Filipos. Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aunque estas dos mujeres estaban haciendo daño a la causa de Cristo en Filipos, Pablo, no obstante, reprendió ante el daño de forma amable y cordial. Aunque las reprendió, no las incluyó entre los hermanos que él amaba. También destacó el servicio que ellas habían brindado por causa del Evangelio. Pablo las trató con amor, como lo hubiera hecho con su madre. De esa manera nosotros también debemos exhortar con amor. A las jovencitas, exhortarlas también como a hermanas con toda pureza. Las escrituras son muy claras en lo que se debe proteger, la pureza de las jovencitas. Aquí le ordena a Timoteo que trate a las jovencitas como a hermanas. Y Pablo aquí deja muy claro que debe mostrarse el desinterés de ellas en el punto de vista de la lujuria. Y por eso Pablo añade aquí que se debe de hacer con toda pureza. No hay otra cosa más fácilmente que haga o que destruya a un pastor o a un líder que su conducta con una mujer. La desconsideración o indiscreción, así como la inmoralidad categórica, violan el llamamiento a guiar al rebaño a la pureza. A las jovencitas se les debe confrontar con su pecado y exhortar a la santidad. Sin embargo, nunca deben ser conducidas al pecado, sino tratadas como amadas hermanas espirituales, con pureza, y esto debe de considerarse muy bien. En el libro de Proverbios da algunos consejos muy prácticos en cuanto a cómo mantener la pureza en las relaciones con las jovencitas. En primer lugar, debemos de evitar las miradas. Proverbios 6:25 dice: ni ella te prenda con sus ojos. Nuestro compromiso, mis amados hermanos, debe de ser como el de Job: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen?, dijo Job en el capítulo 31, versículo 1. En segundo lugar, evitar la salamería, evitar hablar mucho de lo que no conviene. En Proverbios 5:3 advierte: porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Hay que tener cuidado. En tercer lugar, evitar los pensamientos. En Proverbios 6:25 dice: no codiciéis su hermosura en tu corazón. En cuarto lugar, evitar las citas. Proverbios 7 nos da el siguiente relato de un joven ingenuo. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle,
junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y en tiniebla de la noche. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotada y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces están en la calle, otras veces en las plazas, echando por toda la esquina. Se debe tener mucho cuidado cuando se encuentran con una mujer joven. Y en quinto lugar, evitar la casa. En Proverbios 7, 25 al 27 nos advierte: no se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Proverbios 5:8. Y por último, evitar tocar. Proverbios 7:13. Aquí se registra el resultado del fracaso de un joven ingenuo en evitar la cita. Se asió él y le besó. Este fue el siguiente paso de un proceso que culminó en inmoralidad. Es muy indispensable dentro del ministerio afrontar los pecados de los ancianos, de los jóvenes, de las ancianas, de las jovencitas. El proceso de corrección a cada uno de estos grupos se debe tratar en la forma apropiada. Las instrucciones que Pablo nos da son un claro mensaje a cada uno de nosotros en cuanto a cómo afrontar el pecado en la familia espiritual y en la familia del hogar. Como aplicación, amados hermanos, la confrontación del pecado en la familia bíblicamente también trae beneficios. En Proverbios dice mucho acerca del castigo. La confrontación al pecado y el castigo nos lleva al entendimiento. Dice Proverbios 15:32, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Así que tomemos la disciplina con humildad y con amor, porque eso nos va a llevar a un entendimiento. También otra característica que tiene, que nos lleva al conocimiento. En Proverbios 19:25 dice: hiere al escarnecedor y el simple hará avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. La disciplina también nos va a llevar a la sabiduría. En el capítulo 15, versículo 31, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y en el versículo 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. También nos lleva también a la honra. En el capítulo 13, versículo 18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y también, amados hermanos, la corrección al pecado nos va a llevar a una vida feliz. En el capítulo 6, versículo 23 de Proverbios, dice: porque el mandamiento es lámpara y enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Así es que, mis amados hermanos, trae beneficios también el ser exhortados. Y aquí nosotros tenemos el ejemplo de cómo confrontar el pecado en la familia. Debemos de hacerlo de una manera que nosotros vamos a exhortar, confortando y animando a través de las Escrituras, con amor, con paciencia, como familia que somos. Amén. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús,
y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.